Ante el registro de funcionarios del IPS, quienes supuestamente marcaban su entrada en el Hospital Central y luego se retiraban del lugar, las autoridades de la Previsional anunciaron una investigación, pero también aclararon algunos aspectos que ya nos cuenta nuestra compañera Jazmín García. Buenas tardes, Jazmín, contigo. Buenas tardes, Tania. Entre esos aspectos que aclaraban las autoridades de la Previsional se encuentra el hecho de que una de las guardias culmina a las 7 de la mañana, es decir, que aquellos funcionarios que fueron grabados en los momentos en los cuales marcaban su presencia y luego se retiraban del lugar, pudieran haber estado en realidad saliendo de sus horarios de guardia. No obstante, también en las imágenes se observa que efectivamente ellos llegan en vehículos particulares, marcan y luego se retiran, por lo cual esta no sería una justificación válida de buenas a primeras. No obstante, aseguran que existen sanciones previstas para este tipo de casos y que ya se estará abriendo una investigación que tendrá mucho que ver con lo que digan los diversos jefes de las áreas. ¿Esto por qué? Porque son las personas que en primer lugar pueden identificar a los funcionarios y conocen los horarios y qué tareas específicas deberían estar cumpliendo dentro del Hospital Central. Esto es lo que decía al respecto Armando Rodríguez, gerente de Desarrollo y Gestión del IPS. En el Instituto de Previsión Social, en el Hospital Central específicamente, hay alrededor de 7.000 personas rotando permanentemente entre funcionarios administrativos y personal de blanco, entonces no se hace tan fácil y rápida la identificación de las personas. Por otro lado, otro aspecto que hay que destacar es que tenemos personal de guardia y médicos que están entrando y saliendo de sus guardias, o sea que aquellos que han empezado el día anterior están saliendo este día de hoy, por ejemplo a las 7 de la mañana, entonces hay que definir bien quiénes estas personas, si estaban formando parte de las guardias del día anterior o tenían que haber estado ya en sus sitios de trabajo en ese momento que se estaban retirando, ¿verdad? Para tomar las determinaciones del caso. Para este tipo de situaciones, ¿hay sanciones previstas ya o sea, se estudia de acuerdo a cada caso? No. Hay sanciones ya previstas en un reglamento interno que se tiene sobre el ingreso, la permanencia y diríamos las condiciones de trabajo que tienen que ser consideradas. Desde el año 2007 se tiene un reglamento que se viene aplicando y que establece claramente que en este caso, si se configura la figura, valga la redundancia, del abandono de cargo, ¿verdad? Esto representaría una sanción grave, ¿verdad? Y la sanción podría pasar desde la sanción pecuniaria, o desde el descuento de salario o la suspensión de salarios por 30 días hasta la destitución o la desvinculación por terminación de contrato, porque también hay que respetar y hay que ser justo, porque pueden haber, así como señalé antes, personas que se están retirando porque el horario de salida es a las 7 de la mañana, por decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ingresó el día anterior. Y no queremos ser injustos, ¿verdad? Y tenemos que definir bien clara la responsabilidad y tenemos que tener bien documentado las imágenes y las personas que forman parte de ese grupo que haya salido o entrado indebidamente, ¿verdad? Y de momento también uno de los sindicatos del IPS estaría denunciando una supuesta suerte de persecución a los funcionarios del Hospital Central, hecho negado de plano por las autoridades que aseguran que también esta investigación se ampliaría a los diversos servicios de la Previsional.